Bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con las clases teóricas. En este caso, vamos a dar la clase de cavidad bucal. Entonces, entendemos como cavidad bucal a una estructura anatómica que va a formar parte del aparato digestivo. Obviamente, este aparato digestivo va a ser parte de nuestros aparatos de la vida de nutrición, ¿no? Juntamente con el aparato cardiovascular o circulatorio, el aparato respiratorio, el aparato excretor también, ¿no? Entonces, la cavidad bucal tiene una característica que se encuentra o es la primera porción del tubo digestivo y va a tener relación posterior con lo que es el esófago, va a ir a comunicarse con la parte, con sus porciones para atravesar lo que es el diafragma, llegar a la parte abdominal, comunicarse con el estómago y pues posteriormente ir, ¿no?, con el intestino delgado, ¿no? El duodeno, el yeyuno ilio, el intestino grueso y por sus porciones y terminar en lo que es el recto para eliminar los desechos a través de las heces fecales por obviamente el orificio anal, ¿no? Anexo también a este aparato digestivo tenemos unas glándulas como es el hígado y el páncreas, ¿no? Entonces, que va a servir mucho para la desintegración y obviamente del alimento. Entonces también tenemos otras glándulas anexas que tenemos aquí, que son las glándulas salivales, en las cuales vamos a ver nosotros la glándula parótida, la glándula sublingual y la submaxilar, que son las encargadas de llevar a través de conductos y a través de una inervación vegetativa producida por, ¿no?, la unión del noveno par craneal, que es el glosofaringio, el séptimo par craneal, que es el nervio facial, y obviamente unidos a lo que es el nervio trigémino, que es el encargado de llegar a estas glándulas para llevar esa inervación, ¿no? Esa transmisión o vía vegetativa. No se olviden que el nervio trigémino es un nervio sensitivo, motor, ¿no? Entonces, que va a dar sensibilidad a la cara y va a dar inervación a la musculatura. Sin embargo, gracias a la unión que hacen estos nervios, estos pares craneales, también va a llevar la vía vegetativa para que estas glándulas puedan producir saliva y puedan vertir a lo que es la cavidad bucal. Así es que con el contacto de el proceso de masticatoria que tenemos con nuestras piezas dentarias se pueda formar el bolo alimenticio. Entonces vamos a ir desarrollando todo lo que corresponde a lo que es la cavidad bucal, ¿no? Entonces, la cavidad bucal, para su estudio, tenemos que ver la parte externa, que está formado por los labios en los cuales nosotros tenemos unos surcos labiales que son característicos propios de una persona, es como nuestras huellas dactilares, ¿no? Entonces, estos surcos labiales no sirven para identificación de personas, ¿no? La parte forense, ¿no? Los surcos labiales. Entonces, ya ingresando a la parte, encontramos la hendidura labial, ¿no? Aquí estamos viendo la hendidura labial. Entonces, vamos a ver lo que es el vestíbulo oral. Vestíbulo oral. Hablamos de las arcadas gingivo-dentarias. Gingivo significa encía y las piezas dentarias de acuerdo a las características que enseguida vamos a explicar. Y hacia adentro está lo que es la cavidad bucal propiamente dicha, con sus límites, el techo, el piso y, ¿no?, el límite anterior, límite posterior, que ya vamos a explicar. Entonces, eso es lo que tenemos que estudiar en la cavidad bucal. Entonces, cuando hablamos del vestíbulo oral, ¿no? Vestíbulo oral o vestíbulo bucal. Entonces estamos hablando entre lo que es los labios y la arcada gingivo-dentaria. Como ven aquí en la imagen, tenemos unas estructuras, ¿no?, fibrosas que se denominan los frenillos labiales. Estos frenillos labiales son los que van a unir la mucosa labial con lo que es la parte de la encía, la parte de la mucosa gingival, ¿no? Entonces tenemos un frenillos principales medios tanto en la parte superior como inferior, y también podemos ver
los frenillos laterales, ¿no? Entonces, que son tabiques o estructuras que van a unir la mucosa labial a la parte de la mucosa gingival, ¿no? En la parte lateral de las mejillas en su cara interna, a eso le vamos a denominar la mucosa yugal, ¿no? Yugal. Entonces, la parte más inferior o más superior de este vestíbulo, vamos a llamarlos que son los rodetes o los carrillos, ¿no? Los cuales nos permiten el límite entre lo que es la parte vestibular y la parte de lo que es la parte gingival, ¿no? A eso se le llama rodete o carrillos también, ¿no? Algo importante a este nivel de lo que es el vestíbulo oral es que a nivel de lo que es el primer y segundo molar superior, como verán aquí está la carúncula, es decir, el orificio donde desemboca el conducto parótido. Entonces aquí están viendo la glándula parótida y tiene el conducto, que es la glándula, va a ser la encargada de elaborar lo que es la saliva y va a ser llevado a través del conducto parotidio, que con una relación principal pasa por encima del músculo macetero, músculo masticador, perfora el músculo bucinador y va a llegar a lo que es el vestíbulo oral. Y normalmente está entre el primer y el segundo molar superior, ¿no? Frente al primer y el segundo molar superior, ahí podemos encontrar la carúncula o el orificio, ¿no? De desembocadura del conducto parotidio o antiguamente llamado conducto de Steno. Entonces es un dato importante que presenta el vestíbulo oral. Cuando hablamos de la arcada gingivo-dentaria, entonces aquí vamos a ver diferentes estructuras que tiene o diferentes partes, porciones que tiene la parte gingival. Entonces hablamos de una encía libre, que es la que nosotros podemos colocar o cuando nos hacemos la limpieza con el hilo dental, podemos entrar hacia la encía libre para hacernos nuestra limpieza. Y lo que está hacia adentro es la encía adherida, eso ya no podemos ingresar, ¿no? La encía adherida, la cual ya se va a contactar con la mucosa gingival, ¿no? Acá, que está. Entonces, inclusive hay cambios de coloración que nos podemos nosotros identificar los tipos de encías. Ahora, existe una encía que está entre pieza y pieza, ¿no? Aquí estamos viendo como un triángulo. Esta es la encía interproximal o también llamada papila gingival. Esta tiene una característica de comunicar la encía de la parte vestibular con el de la parte interna, ya sea palatina en la arcada superior o lingual en la arcada inferior. Obviamente hablamos de palatina hacia arriba porque está en relación con el paladar y lingual hacia abajo porque está relacionado con la lengua. Entonces miren en esta fotito, aquí existe cúmulo placa bacteriana, la cual está haciendo inflamación que se llama la gingivitis, ¿no? La inflamación de las encías producto de una mala limpieza, producto de también la mal posición de las piezas dentarias, ¿no? Producto de mala higiene bucal, entonces viene a enfermar las encías que después puede ocasionar procesos, ¿no? Entonces, irreversibles. Bien, entonces, hablando de las piezas dentarias, vamos a tener que una pieza dentaria está formada por lo que es la corona. La corona está protegida por el tejido más duro de nuestro organismo que se llama el esmalte dentario, ¿no? La raíz, la corona y la raíz están unidos por una estructura que se llama la parte cervical o también llamado el cuello dentario, ¿no? Entonces, la parte radicular o raíz de las piezas se caracteriza por estar protegido por un tejido duro que se llama el cemento, el cemento. Entonces, en la parte coronaria está el esmalte, en la parte radicular está el cemento. E internamente de ambos encontramos lo que es la dentina, ¿no? Entonces, desde la parte radicular y se prolonga hacia la parte coronal. ¿Mm? En la parte terminal de las piezas dentarias existe un orificio que se llama, ¿no? La parte del ápice radicular donde se van a encontrar unos orificios, ¿no? Por donde está entrando el paquete vasculonervioso.
Entonces, cada pieza dentaria va a estar irrigada e inervada, ¿no? Por el foramen apical, que así se denomina. Y pues bueno, esto se llama la cavidad pulpar, también se le llama la pulpa dentaria, ¿no? Que es la parte que nos va a dar la sensibilidad a las piezas dentarias, ¿no? Entonces, miren, ahí está la articulación de las raíces con la parte ósea, el alveolo óseo, que si ustedes recuerdan es la gónfosis, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos también el ligamento periodontal, ¿no? Que está entre lo que es la tabla ósea y la parte radicular, ¿no? Y el periodonto de inserción. Ahí. Entonces tenemos lo que es la corona, la raíz, perdón, el cuello, la región cervical y la raíz. Son partes y porciones que presentan la pieza dentaria. Bien, cuando hablamos de una pieza dentaria, entonces tenemos también que ver algunas estructuras que son sus caras. Entonces, cada pieza dentaria está conformada por 5 caras a nivel de lo que es la corona dentaria. Entonces, tenemos en lo que se denomina los incisivos y los caninos, se llama el borde incisal. En lo que es la parte de los premolares y los molares, ya se llama la cara oclusal. Entonces, tenemos una cara vestibular que mira hacia el vestíbulo, una cara palatina o lingual. Si es superior le llamamos palatina, si es inferior le llamamos lingual. Y caras proximales, la que se acerca a la línea media sagital se va a llamar mesial, y la que se aleja se va a llamar distal. Entonces, cada piecita tiene mesial, distal, vestibular, palatino, lingual y una cara oclusal en premolares y molares. Y si hablamos de incisivos y caninos, vamos a ver un borde incisal, ¿no? Entonces, esas son las caras que presenta las piezas dentarias, ¿no? Como están viendo acá en este esquemita, tenemos, ¿no? Diferentes estructuras que se pueden ver en las caras oclusales, como surcos, rebordes, fosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a estudiar también cuando lleven anatomía dentaria? Van a ser tallados, etcétera, porque justamente cuando empieza el proceso de la enfermedad de las piezas dentarias, que se llama la caries, va a destrozar estas estructuras, ¿no? Entonces es usted, el odontólogo, el que tiene que hacer una restauración, una rehabilitación, sabiendo qué estructuras presenta cada una de las piezas dentarias. Eso es importante, ¿no? Entonces, como están viendo acá, entonces tenemos estructuras como fosas principales, fosas secundarias, surco principal, surco secundario, tubérculos, ¿no? Que puede existir, ¿no? Por ejemplo, en el primer molar superior existe un tubérculo que se llama el tubérculo de Carabelli, ¿no? Entonces, ya vamos a ir viendo qué nos llaman las cúspides, ¿no? Es unión nomás de las caras que tiene, ¿no? Mesial, distal, palatino, vestibular, etcétera. Entonces, tenemos que ir uniendo lo que es las cúspides. Entonces, esas son las características a grandes rasgos que tienen cada una de las piezas dentarias, que ya también vamos a ir revisando, ¿no? Constantemente. Entonces, tenemos una secuencia de piezas dentarias, ¿no? Entonces, el hombre tiene dos denticiones, por eso se llama bifiodonte. Entonces, tiene dos denticiones, una dentición temprana, que también se le llama decidua, caduca, dentición temporaria o primera dentición, en los cuales no existen los premolares ni el tercer molar. Cuando ya cambia las piezas dentarias a la última dentición, que es la dentición definitiva o permanente, ya podemos contar con premolares y también con los terceros molares. Entonces estamos hablando de que existen 4 incisivos, ¿no? 2 caninos, 4 premolares y 3 molares, ¿no? Eso hablando en una arcada. Si hablaríamos en una hemiarcada, una mitad solamente, estaríamos hablando de un incisivo central, un lateral, un canino, 2 premolares y 3 molares en una dentición permanente, ¿no? Entonces, si hablamos en toda la cavidad bucal, pues estamos hablando entonces
de 16 arriba y 16 abajo serían 32 piezas dentarias, ¿no? Entonces, en la parte de los niños, como les decía, no existen piezas, los premolares, entonces tienen un incisivo central, un lateral, un canino, un primer molar y un segundo molar. Entonces, como están viendo aquí en la imagen, los dientes de leche o dientes temporarios son menor en estructura, en dureza y son más blanquecinos que los permanentes. Es así como podemos identificar. Y algo importante es que son guías para la erupción. Erupción significa salir, brotar, que puedan salir los permanentes. Por eso también es importante mantener estas guías. Si una persona se hace extraer cuando este diente permanente está muy arriba, entonces puede perder la guía y puede erupcionar en diferentes direcciones, hacia vestibular, hacia palatino, hacia mesial, hacia distal, y pues bueno, ya va desacomodando la estructura, ¿no? Entonces, algo interesante también es de que los incisivos son recambiados por incisivos, ¿no? Los temporarios son recambiados por los permanentes. El canino lo mismo por el canino. Pero en el caso de los molares, el primer y el segundo molar temporario son recambiados por el primer y el segundo premolar. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, el primer y el segundo premolar. Por lo tanto, el primer, el segundo y el tercer molar erupcionan sin necesidad de recambiar a ninguno, salen por sí solos, ¿no? Entonces eso también tenemos que conocer porque normalmente el primer molar es el más afectado, ¿no? Porque como no recambia y sale solo, a partir de los 6 años aproximadamente sale, los papás a veces piensan que es un diente de leche y a veces le hacen sacar al niño, ¿no? Entonces eso también tenemos que saber informar a los papás. Entonces esa es la característica que tienen las piezas dentarias. Ahora, existe una nomenclatura para dentición temporaria como para dentición permanente, ¿no? Dando la codificación, ¿no? De 2 dígitos, desde el número 5 al número 8 es para temporarios y del número 1 al número 4 es para permanentes. Entonces, en vez de decir, por decirles, la pieza 1-1 que están viendo acá sería el incisivo central superior derecho permanente. Entonces dice 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, incisivo central, lateral, canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar y tercer molar del lado derecho. Del lado izquierdo cambia solamente el primer dígito, ya sería el 2. Abajo el 3 y el 4. Entonces, cuando vemos dígitos así, hablamos de permanentes. Cuando los dígitos empiezan con 5, 6, 7, 8, ya hablamos de dentición temporaria. Y no se olviden que ahí solamente hay 5 por hemiarcada o 10 en una arcada y 20 en la cavidad bucal, ¿no? Esa es la característica de designar también a las piezas dentarias. Entonces, la erupción de las piezas dentarias, normalmente los primeros dientes, que son los incisivos inferiores que salen, entre los 5 a 6 meses de vida, ya tienen que salir o erupcionar, que así se denomina, y aproximadamente entre los 3 a 4 años ya tiene que haber las 20 piezas dentarias, ¿no? Aproximadamente entre los 5 a 6 años empiezan a cambiar. Entonces, ya empiezan los dientes permanentes que están viendo aquí abajo ya empiezan a salir, ¿no? Entonces ya los van a ir cambiando a los dientes temporarios. Es así que hasta los 15 años, 16 años aproximadamente, tenemos en nuestra cavidad bucal ya permanentes hasta el segundo molar, ¿no? Entonces, ya hay 28 piezas dentarias. Y los últimos molares, que son los terceros molares o los molas del juicio, que así le llaman, por las complicaciones que tiene también y por el espacio que a nivel racial no tenemos, hace muchas complicaciones y probablemente muchas de las personas se hacen hacer cirugías, ¿no?
Entonces, a partir de los 16 años hasta los 25 años más o menos, ya tiene que erupcionar para completar las 32 piezas dentarias de la dentición permanente. Bien, con respecto a la inervación de las tres piezas dentarias, está dado por el trigémino, por eso se le llama al nervio del odontólogo. Entonces, en sus dos ramas, la segunda que es la rama maxilar y la tercera que es la rama mandibular. Entonces, la rama maxilar, entrando por la tuberosidad del maxilar con un dentario posterior o alveolar posterior, se va a encargar de inervar al tercero, al segundo y al primer molar. El ramo dentario medio al segundo y al primer premolar y el dentario anterior al canino, incisivo lateral e incisivo central. Entonces, de esa manera está. Aquí puede haber algunas variantes, puede existir que el dentario medio a veces no se encuentra, entonces entre el anterior y el posterior forman un plexo nervioso para inervar a los premolares, ¿no? Entonces, esa es la inervación que presenta a través del trigémino y el nervio maxilar. En el caso del inferior, es el nervio dentario inferior o alveolar inferior el encargado de inervar toda la parte posterior, vale decir, desde el primer premolar hasta el tercer molar, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, ¿no? En la parte interna del huesito está el agujero, ¿no? Por donde entra el dentario o alveolar inferior y al frente había como lengüetita que se llama la espina de Spix o língula mandibular, ¿no? Donde se inserta el ligamento esfenomandibular. Entonces, esa es la técnica que se hace para anestesiar, que se llama la técnica de Spix, ¿no? Entonces, que va a anestesiar toda esta parte posterior. Y para las piezas anteriores, entonces aquí tenemos al nervio incisivo. El nervio mentoniano a nivel del agujero sale para dar la sensibilidad a toda esta parte inferior y el nervio incisivo continúa para inervar el canino, el incisivo lateral y el incisivo central, ¿no? Entonces, clave, nuestro nervio trigémino, ¿no? Una vez que ya determinamos las piezas dentarias, ¿no? Entonces ya podemos entrar a lo que es la cavidad bucal propiamente dicha. Esta cavidad bucal propiamente dicha tiene límites, ¿no? Un límite anterior que sería las piezas dentarias, es decir, las piezas en sus caras palatinas o linguales, ya sea superior o inferior. Hacia arriba sería el techo, donde está formado por la apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatín. Pero en este caso ya vamos a ver recubierto por lo que es la mucosa y vamos a hablar de paladar duro y paladar blando o velo del paladar. En el caso inferior, fíjense, no hay estructura ósea, entonces aquí está lo que es la lengua y también la musculatura del piso de la boca, que es lo que tenemos que ver. Entonces ese sería el límite inferior. Ahora la parte posterior, aquí tenemos un espacio que se va a llamar el istmo de las fauces, ¿no? Por donde el bolo alimenticio, una vez que es el proceso de las piezas dentarias, que eso me olvidaba también, ¿no? Los incisivos van a cortar, los caninos desgarran, los premolares trituran, los molares van a moler y en ese proceso está también mezclándose con la saliva que viene de la parótida, de la sublingual, de la submaxilar y forman el bolo alimenticio. A través de los músculos de la lengua van a hacer pasar este bolo alimenticio por este espacio que se llama el istmo de las fauces para contactar a este órgano que se llama la faringe. Entonces, miren, la cavidad nasal, también vamos a hablar en su momento, se relaciona con la nasofaringe. La cavidad bucal se relaciona con la bucofaringe, o también llamada orofaringe. Y más abajo, la laringofaringe. Y luego ya comunica con el esófago, ¿no? Entonces, esas son las características para poder estudiar. Entonces, este espacio se llama el istmo de las fauces que comunica la cavidad bucal con la faringe. Entonces, empezamos a hablar del paladar. Para repasar un poquito, tenemos aquí el paladar óseo.
Si ustedes recuerdan, está formado por la apófisis palatina del maxilar y las láminas horizontales del palatino, que cuando se articulan forman las suturas crucial. Las cuatro piezas óseas se articulan y forman la sutura crucial, ¿no? Suturas armónicas entre ambas piezas y forman la sutura crucial. Hacia adelante tenemos el agujero incisivo y hacia atrás tenemos el agujero, ¿no? Palatino posterior. Entonces, no se olviden que la parte posterior, es decir, el borde posterior del palatino es libre, pero ahí se van a insertar la aponeurosis de los músculos del paladar. Entonces, aquí van a llegar lo que es el tensor del velo del paladar, el elevador del velo del paladar, el músculo de la úvula, ¿no? Que se va a insertar acá, ¿no? Entonces, el, el palato faríngeo, el palato gloso, etcétera. Entonces son músculos del paladar, ¿no? Entonces, cuando ya está recubierto esto por mucosa, como están viendo acá, entonces vamos a ver que en su parte anterior tenemos la papila incisiva. ¿Ven? Esta es la papila incisiva, el cual está recubriendo a este agujero, el agujero incisivo. Entonces, esta papila es muy delicada, entonces siempre para hacer la anestesia tenemos que entrar por parte lateral y no vertical, si no va a ser muy doloroso. De esta papila incisiva, que llaman carúncula, sale un relieve que se llama, ¿no? Toda esta porción, el rafe palatino. El rafe palatino que puede prolongarse en la zona de los incisivos, de los premolares o de los molares. O a veces también es poco perceptible debido a que las suturas son más finitas, no son muy delgaditas y no hace mucho relieve, ¿no? Entonces eso pasa más que todo en las mujeres. Y algo importante que en el paladar duro, entonces, más o menos hasta la altura de los segundos premolares, se encuentran estas arrugas que se llaman las arrugas palatinas o arrugas palatinas, que también son muy importantes para la identificación humana, ¿no? No existen dos personas que tengan las mismas arrugas o disposición de arrugas, ¿no? Entonces es un dato forense también para identificación. Y miren, hacia atrás ya se prolonga con lo que es el velo del paladar o paladar blando. Como les decía, va a ser el límite también del istmo de las fauces y donde se va a insertar la aponeurosis de los músculos del paladar. Bien, cuando hablamos de la inervación, entonces estamos hablando del nervio, igual del trigémino, hablamos del nervio nasopalatino, el nervio palatino mayor, ¿no? Entonces, el nervio palatino posterior o menor y también la arteria palatina mayor, palatina menor, ¿no? Entonces, que van a ser también ramas de la arteria maxilar interna, ¿no? Propiamente de la rama terminal, ¿no? La esfenopalatina. Y también estos nervios van a venir del nervio esfenopalatino, que es una rama del nervio maxilar, de la segunda rama del trigémino, que van a dar inervación a toda esta parte del paladar, ¿no? Cuando ya vamos a la parte de abajo, nos encontramos con este órgano que se llama la lengua. Es un órgano muscular, mucoso, ocupa toda la parte media del suelo de la cavidad bucal, está formado por musculatura, por lo tanto va a tener gran movilidad, interviene en lo que es la masticación, la deglución, la fonación, la succión y también tiene los receptores, ¿no? Las papilas gustativas, las cuales le van a dar la característica de también ser un órgano sensorial. Entonces, en el dorso de la lengua encontramos un surco que se prolonga hacia la parte posterior, como el agujero ciego, y la parte de la B lingual. Por delante tenemos las papilas más grandes que se puede observar fácilmente, que se llaman las circunvaladas o las caliciformes, ¿no? Por detrás de este agujero ciego de la B lingual tenemos la base de la lengua, que se caracteriza por tener unos mamelones que se denominan, ¿no? Las amígdalas linguales. Estas amígdalas linguales, junto con las amígdalas palatinas que están viendo acá, o las tonsilas, las tubáricas y las faríngeas, forman el anillo de Waldeyer, ¿no? Un anillo de protección.
Entonces, miren, esa es la base de la lengua. Importante ver que esta base de la lengua se está uniendo también a la laringe, miren. Este es el cartílago epiglótico ya, y que está unido a través de pliegues, el pliegue gloso, lengua es gloso, ¿no ve? Gloso epiglótico medio y los glosos epiglóticos laterales, los cuales van a formar las fosas que ahí le vamos a llamar la parte ahí más cóncava, la vallécula, ¿no? Entonces aquí también podemos ver que está, entonces la lengua está unido a la parte de la laringe, ¿no? La parte del cartílago epiglótico. Entonces miren lateralmente, esta es la fosa amigdalina. Esta fosa amigdalina está formada por dos pilares. Un pilar que va desde el paladar a la lengua, ¿no? Este va a ser el músculo del palato gloso. Y otro pilar que va desde el paladar hacia la faringe. Este va a ser el palato faringe. Y entre ambos forman esta fosa amigdalina, donde justamente encontramos nosotros a la amígdala palatina, o también llamada la tonsila palatina, ¿no? Importante para su estudio a nivel de lo que es las relaciones también del istmo de las fauces. Bien, como les decía, la lengua es un órgano muscular móvil, por lo tanto, tiene inervación motora, tiene inervación sensitiva, tiene inervación sensorial. Sensorial es porque está relacionado con la captación de los estímulos, en este caso gustativos. Entonces va a tener la característica de presentar estos receptores gustativos que se llaman las papilas gustativas, ¿no? Las cuales van a recibir o captar diferentes estímulos como el dulce, el salado, el amargo, el ácido, ¿no? Entonces, y de acuerdo a esa estimulación, nosotros vamos a captar, ¿no? Inclusive hay un quinto sabor, ¿no? Que es el umami. Entonces, son receptores gustativos, los cuales captamos y llevamos esa información, ¿no? A centros superiores para captar lo que es un sabor, ¿no? Ya vamos a hablar de la inervación, entonces, que es importante eso. Entonces, cuando hablamos ya, ¿no? De la parte inferior, miren, aquí está la mucosa lingual, que a nivel inferior es transparente, se puede ver ahí las venas, ¿no? Se puede ver también los tabiques formados por los músculos, ¿no? Que están relacionándose con la lengua, el frenillo lingual, importante, y ahí al medio están las carúnculas, ¿no? Por donde va a salir también la saliva proveniente de las, ¿no? De las glándulas salivales a nivel inferior, a nivel de lo que es el surco alveolo dentario y también a nivel de lo que es el piso de la boca, que es aquí las papilas, entonces, de los conductos de la glándula submaxilar y de la glándula sublingual, ¿no? Bien, también cuando hablamos de la lengua tenemos que hablar del esqueleto y o sea, la configuración, cómo está conformado y también de la musculatura de la lengua. Entonces, miren, la lengua está unido también a un hueso, ese hueso que se encuentra por debajo de la mandíbula, ¿no? Entonces, y por encima de lo que es el cartílago tiroideo, ¿no? Donde en el hombre es más prominente, ¿no? Y se le llama la manzana de Adán. O sea, hacia arriba y por debajo del recuerdo mandibular. Este es el hueso hioides. Es el único huesito que no se articula, ¿no? Y que está unido a nuestra estructura anatómica por membranas, por ligamentos y también por músculos. Entonces, miren, dentro del esqueleto de la lengua, se lo tiene que ver al hioides, que está formado por un cuerpo, astas menores y las astas mayores. Parece una mandíbula, pero sin piezas dentarias, ¿no? Tenemos las membranas fibrosas, que es la membrana hioglosa y el tabique o el septum lingual, el cual va a perforar a la lengua y va a extenderse hacia la parte anterior. Entonces, ese va a ser el esqueleto de la lengua. Entonces, dentro de la musculatura son 17 músculos, como está conformado la lengua, de los cuales el único impar es el lingual superior. Los demás son pares, entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, y el último que es impar va a ser el lingual superior. Entonces, para la musculatura, entonces tienen que ver
Entonces, las características, ¿no? De dónde se origina, siempre en un músculo hablamos de origen, inserción y acción, ¿no? Entonces, en algunos libros también empiezan a hablar de inserción fija, inserción móvil, ¿no? La inserción fija es el origen y la inserción móvil, obviamente, donde termina. Entonces, aquí hablamos del genio gloso, como saben, en las espinas mentonianas o apófisis Jeni. ¿No ven? Hay dos, uno superior y otro inferior para el genio ioideo y el genio gloso. Es el que va a ir desde la espina mentoniana superior o mandibular superior y se va a extender, sus fibras se extienden hacia lo que es el cuerpo del ioides, el dorso y punta de la lengua. Tiene acción de retraer la lengua hacia el piso de la boca. Entonces ahí tenemos el genio gloso. Otro músculo que tenemos que ver es el iogloso, como su nombre lo dice, ¿no? Iogloso del hueso ioides hacia la parte de la lengua. Y ahí va a entrar a lo que es el septum lingual, la parte del tabique lingual. Entonces este músculo tiene una acción de ser un depresor y retractor de la parte de la, o sea, de la lengua, ¿no? Tenemos al músculo estilogloso, que como ustedes saben, la pubis estiloides que se encuentra en el temporal, ¿no? En el peñasco del temporal, entonces ahí da inserción al ramillete de estilio, que está formado por el estilo gloso, el estilo ioideo y el estilo faringio, ¿no? Como músculos. Y también están los ligamentos del estilo ioideo, ¿no? El estilo ioideo y el estilo maxilar, ¿no ven? Entonces acá tenemos el estilo gloso. Está viniendo de la apófisis estiloides y va a ir a lo que es la parte del septum lingual y se va a extender hacia la punta de la lengua, ¿no? Entonces, este músculo ensancha la lengua, lleva hacia arriba y hacia atrás. Bien, acá tenemos el músculo palatogloso. Como les decía, el palatogloso es uno de los pilares que forman la fosa amigdalina. Entonces, no se olviden, el de atrás es el palato faríngeo, pero el que nos interesa ahora es el palato gloso, ¿no? Entonces, desde el paladar o desde el velo hacia lo que es la base de la lengua, ¿no? Entonces, está insertándose en esto que va a ser la poneurosis palatina. Eleva la lengua hacia atrás y estrecha el istmo de las fauces. Este espacio es el istmo de las fauces. El amígdalo gloso, entonces, se origina en la cápsula amigdalina. Su inserción es en el espesor de la lengua y va a levantar la base de la lengua. Entonces, ahí tenemos el amígdalo gloso. El faringogloso, que también se lo denomina como un fascículo del músculo constructor superior de la faringe, entonces se encuentra en el borde lateral de la lengua como inserción y su acción va a ser alargar y estrechar la lengua. Tenemos el músculo transverso de la lengua. Este músculo transverso de la lengua se lo puede ver en un corte, ¿no? Ya sea coronal o sagital de la lengua que podamos hacer y se lo puede observar al transverso, ¿no? Se origina en el septum lingual, inserciones en en el borde de la lengua y tiene como una acción de alargar y estrechar la lengua, ¿no? Tenemos el longitudinal inferior a este nivel, ¿no? Donde está insertándose en las astas menores del ioides, la mucosa de la punta de la lengua, y va a batir y retraer la lengua como acción, ¿no? Entonces, ahí son los músculos pares. Y el único impar, como están viendo en todo el espesor de la lengua, es el lingual superior. Es que viene desde las astas menores del ioides, el pliegue gloso epiglótico medio, ¿no? La base de la lengua. Entonces, está comunicando con el pilotis, como hemos visto, desde la parte media, se va a insertar en el vértice de la lengua y tiene una acción de deprimir y acortar la lengua, ¿no? Entonces, aquí tenemos un corte también de que hemos sacado de Rubier, ¿no? Donde van a poder ustedes identificar la musculatura, ¿no? Miren cómo en el piso de la boca está el miloioideo, es el músculo del piso. Y por debajo está el vientre anterior del digástrico, ¿no?
No tienen relación obviamente directa con la lengua, pero sí se encuentran en relación con la cavidad o el piso de la cavidad bucal. Entonces, aquí hay diferentes músculos seccionados, que es también ahí, ¿no? El genio globoso, aquí tenemos el lío globoso, el longitudinal inferior, que se separa, y miren cómo el longitudinal superior es el único que se extiende en toda la superficie, ¿no? Pues por eso es el único impar. Bien, entonces igual otro, que para que puedan practicar y repasar, ¿no? Entonces, ahí está el palato gloso, aquí está el estilo gloso, que es una pose estiloides con su, ¿no? Con una parte accesoria que también se le llama, ¿no? Cuando tiene eso, no, no siempre está ahí, ¿no? Entonces, el estilo yoideo, el estilo faringio, ¿no? Tenemos aquí el amígdalo gloso, que también se le llama como la porción glosofaringea del constrictor de la faringe, ¿no? El genio gloso longitudinal superior, el genioideo que ya está más abajo, el miloioideo como el piso de la boca, el vientre anterior del digástrico, el tendón intermedio, el vientre posterior, que también se relacionan cuando vemos la cavidad bucal desde este punto de vista, ¿no? La inervación de la lengua es algo interesante, como les decía, es una inervación motora, es una inervación sensitiva, es una inervación sensorial, ¿no? Cuando hablamos de motoras, siempre acuérdense que tiene que ir a músculos, ¿no? Cuando hablamos de sensitiva, es que va a dar sensibilidades, es decir, el dolor, la temperatura. Y si hablamos de sensorial, es que está yendo a los receptores gustativos, en este caso, a las papilas gustativas. Entonces, la inervación sensorial está dado a través del facial para llegar hacia lo que es la parte lateral y la punta de la lengua, para poder captar sabores. Y eso está dado a través de un ramito del facial, un ramo intrapetroso que se llama la cuerda del tímpano. Y si ustedes recuerdan, esta se anastomosa, perdón, se une con el nervio lingual, que este nervio lingual también está llegando a la lengua para inervar su tercio medio, ¿no? Entonces, por delante de las papilas caliciformes o circunvaladas que van a captar el sabor amargo. Ahora, por detrás de estas papilas, o de la vena lingual, se encuentra el nervio glosofaringeo, que también va a dar la inervación acá a la lengua y posteriormente con lo que son la parte de los pliegues glosoepiglóticos medio y laterales, ¿no? Y la valícula que está acá es el nervio vago décimo par craneal. Entonces, miren, esa es la inervación sensitiva sensorial. Y cuando hablamos de la inervación motora, entonces está dado a través de lo que es el nervio hipogloso, en la mayor parte de los músculos de la lengua, y también el glosofaringeo. Entonces aquí están viendo, ¿no? Cómo el vago está viniendo a la fosa glosoepiglótica. Como el noveno par craneal está viniendo hacia la parte posterior de las papilas caliciformes, el nervio lingual a la parte media unida a la cuerda del tímpano para el borde y la punta de la lengua. Entonces es así que tiene la inervación sensitiva sensorial, ¿no? Con respecto a la irrigación, entonces aquí tenemos que hablar de lo que ya empezamos a hablar de las carótidas, ¿no? Entonces hablamos de la carótida primitiva, la cual tiene la característica de dividirse en carótida interna y la carótida externa. La interna reconocemos porque no tiene ramas y se va a ir directo buscando un orificio en la base del cráneo, el orificio carotídeo, ¿no? En el peñasco. En cambio, la carótida externa sí tiene ramas, ¿no? La tiroidea superior, la lingual, que nos importa en este momento, y bueno, la facial, ¿no? Que ya se ha visto en la región superficial. Tiene otras ramas más, ¿no? Pero en este momento, entonces, la lengua es la que nos interesa, con una rama colateral de la carótida externa, y que en su recorrido va a dar, pues, ¿no? Irrigación a toda la musculatura y va a ir, obviamente, a la lengua, ¿no? Entonces no se olviden que la carótida externa, como les decía, tiene ramas colaterales y ramas terminales.
Entonces, miren la tiroidea superior, la lingual, la facial. Presenta otra que es la occipital, la auricular posterior, la faringe ascendente y las parotidias, ¿no? Cuando llega hacia arriba, más o menos a la altura del cuello del cónido mandibular, se divide como sus ramas terminales, una que entra a la fosa infratemporal, que va a ser la maxilar interna, y otra que sigue hacia arriba por el trago auricular, que va a ser la temporal superficial, que son sus ramas, ¿no? Terminales. Bien, ¿no? Ya por último, para terminar este capítulo, vemos este espacio, ¿no? Que les decía, en un corte, ¿no? Ahí sagital, de vista lateral, y de frente es ese espacio, ¿no? Que cuando nosotros nos resfriamos y vamos al médico, nos hacen sacar la lengua y obviamente por la musculatura va a ascender, por eso es necesario un bajalenguas, pero no hay que meterlo muy profundo porque el reflejo nauseoso va a dar, ¿no? Por la inervación del glosofaringeo, que es el nervio del vómito, además. Entonces, miren lo que está viendo acá es el espacio que comunica la cavidad bucal a la faringe. Entonces, miren, hacia arriba está el velo del paladar, con una parte media que se llama la úvula, ¿no? Que ahí tiene el músculo de la úvula, ¿no? Palato estafilino. El estafilino, por si acaso, es paladar. Entonces, ustedes van a ver, cuando han estudiado huesitos, el tensor del velo del paladar, decían, ¿ve? O periestafilino externo, el elevador del velo del paladar o periestafilino interno. ¿No se dan cuenta? Entonces, estafilino significa paladar. Entonces, hacia arriba está el velo del paladar con el músculo de la úvula. Hacia abajo, la base de la lengua, con las amígdalas linguales. Lateralmente está la fosa amigdalina, donde se encuentra la tonsila, ¿no? O amígdala. Y ahí tenemos dos pilares. El que está propiamente vinculado al istmo va a ser el pilar palato-faríngeo. Y el otro que es más anterior, que es un músculo de la lengua, ¿no? Que conforma el otro pilar, el palato gloso, ¿no? Entonces, de esa manera, entonces también estamos identificando el istmo de las fauces. Bien, posteriormente ya vamos a entrar a lo que es la faringe, con las comunicaciones que tenemos. Bueno, hasta ahí entonces es la clase de cavidad bucal. Entonces esto ya vayan repasando para la práctica que viene. ¿Ya? Muy bien. Los dejo entonces y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.